Buenas tardes a todos. Pues vamos a intentar hacer la transmisión en vivo con mi hermano Frankie Garcés, pero me acaba de decir el teléfono que no tengo buena conexión, ¿verdad? No sé por qué, pero sí vamos a intentarlo. Ya a mi hermano Frankie ya lo agregué. Espero de que el hermano pueda hacerse presente, ¿verdad? El tema que vamos a compartir en esta tarde con mi hermano es sobre el celibato. Es un tema no muy extenso, ¿verdad? Pero sí, vamos a deleitarnos con todos ustedes compartiendo esa parte de nuestra iglesia. Hermano, buenas tardes, bendiciones. No se le escucha. ¿Ya se escucha? Ahora sí, bendiciones, hermano, bienvenido. Gracias, mi hermano Martín. Muy buenas tardes a todos los que están conectando. Pues aquí listos para compartir un poquito la palabra del Señor. Hermano Martín. ¿Cómo no? Pues mi nombre, como ya saben, Martín Barriento, ¿verdad? Y acá compartiendo con mi hermano Frankie Garcés un tema que nosotros lo entendemos, ¿verdad? Siempre vamos aprendiendo. Cada vez que damos este tema, el Señor nos va profundizando más, aunque este tema no es de mucho, no es muy profundo, ¿verdad? Ahora, el que no entiende es que se quiere pues negar la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a tocar ese tema, pues vamos a iniciar con mi hermano Frankie y luego si hay algo pues que yo pueda agregar, con gusto lo voy a hacer. El tema es sobre el celibato, ¿verdad? El celibato en la iglesia, ¿verdad? Y en la Biblia. Así es que pues vamos a escuchar a mi hermano Frankie y si hay algo, como les digo, que pueda pues yo aportar, pues lo vamos a hacer. Así es que, hermano Frankie, pues queda usted aquí con los hermanos. Sí, claro que sí, mi hermano. Muy buenas tardes. Ese tema, como ya lo decía el hermano, pues es un tema relativamente sencillo, porque las mismas Sagradas Escrituras nos vienen hablando acerca de esta doctrina que para los hermanos separados, pues obviamente es incomprensible, ¿no? No sé por qué, si está muy clara, pero bueno. Y la primera pregunta que nos hacen a todo católico es ¿por qué los curas no se casan? ¿Okay? Pues la respuesta es muy sencilla. Ellos cuando terminan su estudio en seminario, pues eh, prácticamente hacen ellos un voto o una promesa. Ese voto es voto de castidad y ese no es obligatorio. Nadie en ninguna parte de la iglesia obliga al sacerdote a que haga ese voto. Él tiene el derecho completamente de hacer ese voto si quiere y si no, pues no lo hace. Ahora, los hermanos separados, con tal de llevar la contraria a la iglesia católica, pues obviamente dicen que este tipo de ritos, como este tipo de votos o de promesas que no están en la Biblia, que son tradiciones paganas. Bueno, pues yo les quiero decir este día que sí está, que desde el Antiguo Testamento se hacían este tipo de votos y se hacían este tipo de promesas. Para aquellos que no conocían o que aquellos que no sabían dónde aparecía en la Biblia, cuando la gente hacía votos hacia Dios o hacía promesas, bueno, lo vamos a leer ahorita. Eso los quiero dar en el libro de Deuteronomio capítulo 23, versos del 22 y siguientes. Y dice así el verso 22: si haces un voto a Yahvé tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque sin duda Yahvé tu Dios te lo reclamará y te cargarás con tu pecado. Si te abstienes de hacer un voto, no habrá pecado en ti, pero el que salga de tus labios lo mantendrás y cumplirás el voto
que has hecho voluntariamente a Yahvé tu Dios, lo que has dicho con tu palabra y con tu propia boca. Entonces, aquí empezamos viendo que realmente desde el Antiguo Testamento ya se venía enseñando esa costumbre de hacer votos hacia Dios o hacer promesas. Es lo mismo que hace el sacerdote cuando termina sus estudios en el seminario y se ordena, pues él hace un voto de castidad, ¿sí? Para dedicarse completamente al servicio de Dios. Y bueno, yo quiero empezar con una cita del Nuevo Testamento, obviamente, de las palabras de San Pablo. Está en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 32. Verso 32. Dice San Pablo: quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Entonces, esta misma palabra nos viene enseñando y con esta queremos empezar. Estoy tomando una Biblia Reina Valera 1960, edición Los 10 Mandamientos. Para que no haya problemas de que la Biblia católica dice unas cosas y la Biblia evangélica dice otras. Entonces, ¿por qué el sacerdote no se casa? Bueno, primeramente por seguir el ejemplo de Jesucristo. El Señor Jesús no se casó, y como lo dice el libro del Éxodo 22, ¿sí? Que Él es el consagrado a Dios, y Él se consagró completamente en cuerpo y alma a las cosas de Dios, al trabajo de Dios, a la obra de Dios. Entonces, si los primeros discípulos, porque tenemos muchos testigos de los primeros discípulos que no se casaron siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, queda una pregunta. Sabemos que los ministros metodistas, como los bautistas, los presbiterianos, los evangélicos, los pentecostales, testigos, etcétera, etcétera, todos están casados. La pregunta sería, ¿por qué únicamente los sacerdotes católicos pues no se casan? Esa sería una de las principales preguntas, porque y ellos dicen que siguen el ejemplo de Jesucristo y Él es su gran maestro, ellos no cumplen con Le está fallando el micrófono, se entrecorta y se oye un sonido. Ahorita se oye bien. Ok, perfecto. Ha de ser, como está lloviendo un poquito aquí, puede ser que sea eso. Bueno, sí. Entonces seguimos. ¿Por qué entonces los pastores y los superintendentes se casan si el objetivo es seguir el ejemplo de Jesús? Bueno, amén, porque obviamente, ¿sí? Dice San Pablo que el que se casa está dividido y no puede servir plenamente a Dios, no puede dedicarse en cuerpo y alma las 24 horas al reino de los cielos. Y obviamente su corazón está dividido. ¿Okay? Entonces, el sacerdote católico, obvio, como Cristo, es a ejemplo de Jesucristo. Y por esta es la razón de que los sacerdotes pues no se casan, siguiendo el mismo ejemplo de Jesucristo. Por ejemplo, vamos a ver tres características o tres razones. La primera razón es la razón cristológica, es una razón cristológica, el por qué los sacerdotes no se casan. La segunda, o por qué Jesús nunca se casó. Si desde Génesis, pues dice el Señor que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer.
Y la segunda razón es una razón eclesiológica. Y la tercera razón es una razón escatológica. La primera razón, que es la razón cristológica, pues obviamente es el sacerdote es célibe, porque Cristo así es célibe. Y Jesucristo, tomando ejemplo, siendo él el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, ¿sí? Él vino a cambiar el orden que se traía del Antiguo Testamento, el sacerdocio levita y el sacerdocio cristiano. Todo el sumo sacerdote y el sacerdocio levita, todo era casado. Sin embargo, Jesús, que es el sumo sacerdote de la nueva alianza, él ya no es casado. Él implementó la castidad para el Nuevo Testamento, para la dedicación más completa al reino de Dios. Ahora, la segunda razón eclesiológica, ¿por qué Cristo no se casó? Bueno, Cristo es el esposo de la iglesia pura y sin mancha que va a venir él a recoger, según el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y según Efesios, capítulo 5, verso 25, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo también muy claro de los discípulos o de los primeros cristianos que siguieron el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y el primero de ellos fue Juan Bautista. Recordemos que Juan Bautista, siendo hijo del sacerdote Zacarías, él tenía la herencia del sacerdocio, porque el sacerdocio se transmitía de padre a hijo. Pero sin embargo, él renunció a esa herencia del sacerdocio, renunció a formar una familia, renunció a tener hijos, y él se alejó del mundo yéndose al desierto, a aislarse, a tener una relación plena y completa con Dios. ¿Ok? Entonces, como Cristo vino a instaurar un nuevo estilo de vida, ¿sí? La iglesia es ese germen o es ese fruto de esa misma o de ese nuevo estilo de vida, el sacerdocio cristiano, el nuevo sacerdocio. Y esto podemos verlo, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, verso 12, ¿sí? Vamos a leer un poquito. Mateo capítulo 19, verso 12. Dice el Señor, y el Señor es muy claro. Aquí se suscita una cuestión en caso de del matrimonio. ¿Sí? Le hacen una pregunta al Señor y le dicen, oye, ¿y es verdad que podemos repudiar a nuestra mujer por cualquier motivo? Entonces, Él dice claramente que no se puede abandonar a una mujer a menos que sea por causa de infidelidad. Sus discípulos le dicen, pues si es así las cosas, entonces mejor conviene quedarse solteros, ¿sí? Y el Señor da una respuesta y esta misma respuesta la toma la iglesia original, ¿sí? Y el Señor dice, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno. Eunucos significa imposibilitado, incapacitado para tener sexo. ¿Okay? Hay unos que nacieron así del seno materno y hay eunucos hechos por los hombres. Quiere decir que hay unas personas que castraban, por ejemplo el rey castraba al mayordomo y que mandaba a buscar a las princesas o a las mujeres más hermosas para que fueran sus esposas o su esposa. Entonces le cortaban los genitales para que no hubiera riesgo de que el mayordomo pues tuviera relaciones con alguna de ellas, ¿no? Y dice el Señor, pero hay unos que se hicieron así tales por el reino de los cielos. Quiere decir que hay personas que a sí mismas se incapacitan o se imposibilitan para tener relaciones, que están bien, que nacieron bien, que no son capados, que no son castrados, pero sin embargo ellos mismos se
se imposibilitan para tener sexo a consecuencia del reino de los cielos. Y aquí vendría entonces la pregunta que hice hace rato: ¿por qué entonces únicamente el sacerdote católico es el que hace ese voto de castidad, alejándose de el pecado o alejándose de la carne para dedicarse al reino de los cielos, y los pastores o todas las iglesias evangélicas, pues todos ellos son casados? Ahí viene una pregunta muy importante, hermano Martín. Sí, sí. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Pues fíjate que realmente para ser nosotros verdaderos servidores de Cristo, no estar divididos, como dice 1 Corintios 7, lo ideal sería no estar casado. Claro. Y todos lo sabemos, los casados lo sabemos, porque bueno, cuando se dice que el casado está dividido es porque dice verdad en la Biblia, porque se preocupa de las cosas, dice, del mundo. Exacto. Entonces, el célibe se preocupa únicamente de las cosas del reino, de las cosas de Dios, ¿verdad? Es tan fácil de entender, hermano, como no estas personas, como tienen la incapacidad de abandonar, de abandonar esas posibilidades, porque dice la palabra de Dios en San Lucas 8:29, el que no deja hijo, padre y madre, ¿verdad? Mujer, por mí dice, ¿verdad? O sea, ¿qué es dejarlo? Dejarlo es no que yo despido a mi mujer, no, yo como soltero dejo esa posibilidad, Claro. porque es hacerse eunuco por amor al reino, ¿verdad? Y digo yo, por amor a Cristo, lo Claro. vale. Entonces, la gente ve desde que, o sea, no ve de esa perspectiva de decir, voy a dejar esposa e hijos, pero no soy casado. Entonces, me hago eunuco, me hago célibe. Claro. Eso es dejar. Porque si no, por eso dice la palabra de Dios, estás casado, no te separes. Claro. Pero más adelante, en la misma carta de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 7. 7, ahí dice, estás casado, no te separes, pero también el Evangelio dice, ¿verdad? El hombre dejará a todo, ¿verdad? Y los que se deciden por el celibato dejan esposa o posibilidad de esposa y dejan posibilidades de hijos, ¿verdad? Así es que para ir ahondando, ¿verdad? De que sí, los verdaderos ministros, siervos, abandonan sus posibilidades por amor al reino, ¿verdad? Como usted bien lo decía. No, Si quiere continuar y luego pues continúo yo para irlo haciendo más interactivo. claro, una de las cosas que usted mencionó, y es verdaderamente cierto, cuando dice hay gente que deja posibilidades de tener familia. Por ejemplo, los hermanos siempre nos atacan, ¿por qué Pedro si era casado? Entonces, como Pedro fue casado, entonces todos los sacerdotes tienen que ser casados. Sin embargo, ahí mismo en la carta de San Pablo, 1 Corintios 7, pero del versículo 24 en específico, dice bien claro el Señor, y lo vamos a leer. Dice, hermanos, permanezca cada cual ante Dios en el estado en que fue llamado. Entonces, si una persona en el Antiguo Testamento, perdón, ya cuando vino Cristo, que empezaban a buscar los apóstoles, a
diáconos y obispos, si los encontraba en el modo que estaban casados, obviamente tenían que permanecer con su familia. Y las personas que eran llamadas, como lo fue Juan el Evangelista, Juan Apóstol, como fue San Pablo, entonces ellos permanecen en estado de castidad para dedicarse a la obra del Señor completamente. Y entonces es tan sencilla de poder entender la palabra del Señor. El problema está en que, pues, como no tienen la plenitud del Espíritu Santo dentro de sus iglesias, porque no podemos decir que no hay Espíritu Santo dentro de las iglesias protestantes. El mismo catecismo de la misma iglesia católica dice que hay rasgos del Espíritu Santo dentro de esas iglesias. Y esos rasgos, pues, son las cosas buenas. El leer la palabra de Dios, el hacer oración, el hacer ayuno, el hacer ese tipo de cosas, son rasgos del Espíritu Santo que también están dentro de la iglesia, pero no tienen la plenitud del Espíritu Santo. Por eso es que no logran entender a plenitud lo que dice la Sagrada Escritura, aunque sea tan sencillo y la misma Escritura nos explique. Obviamente ellos están capacitados a plenitud porque tienen todo el Espíritu Santo, toda la gracia del Espíritu dentro de sus iglesias. Entonces, ese es uno de los problemas, y es uno de los problemas a tener en cuenta, porque si estamos entendiendo una escritura a una forma diferente a como el Espíritu lo ha inspirado, estamos cayendo entonces en un pecado muy grave. Y estamos haciendo lo mismo que San Pablo hacía persiguiendo a la iglesia de Cristo, porque él entendía las escrituras a una forma. Y estos hermanos separados lo entienden igual, de una forma distinta, atacando a la misma iglesia de Jesucristo. Así es. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado en eso. Ahora, ya veníamos hablando del ejemplo de Jesucristo, porque Jesucristo no se casó. ¿Okay? Para entregarse o estar consagrado en cuerpo y alma al servicio de Dios y de los hermanos. Por ejemplo, podemos ver otro ejemplo, que el Señor Jesús nos hace una invitación, y esto también, ahorita que mencionó esta palabra, que no deja padre y madre, en las Escrituras viene con una palabra que se puede interpretar de una forma muy agresiva. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14, verso 25. Verso 26, dice el Señor: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Entonces, esta palabra odiar, así como los hermanos separados que no pueden entender claramente la enseñanza, van a decir que entonces el Señor mandó a odiar a su familia. Sin embargo, debemos entender que esta era la manera en el origen hebreo de hacer un énfasis a una renuncia total del mundo, como lo decía el hermano Martín, que rechazaban la posibilidad de poder tener familia, de poder tener unos hijos, de poder tener una esposa, de poder formar una familia. Y lo que se refiere el Señor es que si nosotros tenemos a una persona en primer lugar que a Dios, entonces eso es lo que decía el Señor, tienen que renunciar a todo eso, el Señor tiene que estar siempre en primer lugar, antes que todo. Amén. Y el que se entrega en cuerpo y alma al Señor, como lo es el sacerdote, como lo fue San Pablo, como lo fue San Juan Apóstol, como lo fue San Juan Bautista, y como lo fueron muchos más, ¿sí? Es una recompensa completamente grande que da el Señor.
Ahora, el celibato no es una decisión o no es una imposición de la iglesia o no es algo que se inventó la iglesia para, pues, para obligar a los sacerdotes a no tener relaciones. Ese es un grave problema con los hermanos separados porque todos lo quieren relacionar con sexo, hermano. Cabe en una mente perversa, en una mente que está trastornada. Porque si es el caso de María, con Mateo 1:25, que si es el celibato, ellos siempre quieren ver al sacerdote, a María, a todo el mundo teniendo relaciones con todo el mundo. Y eso obviamente es fruto de una mente pervertida. Así es. El celibato o la castidad es un don que Dios otorga y no se lo otorga a cualquier persona, porque la misma escritura dice que cada quien tiene un talento diferente o un don en forma distinta. Así es. ¿Sí? Entonces, Y fíjese, hermano, que vaya, si nosotros leemos detenidamente 1 Corintios 7, del 32 al 34, ahí está clarísimo, ¿verdad? claro, Donde dice, quisiera pues que estuviesen sin casa, preocupación. exacto. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. O sea, el célibe de las cosas de Dios, el soltero, el casado de las cosas del De las mundo. cosas del mundo. ¿Cuál es lo mejor? Claro. ¿Cuál es lo mejor? De las cosas de Dios. Indudable. No veo por qué decir, no es bueno que el hombre esté solo. Eso es fuera de toda lógica, decía el padre Luis Toro. Imagínense que yo fuera casado, dice, y que sacerdote casado, y llega una jovencita que la confiese. No, 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 no. Usted solo va a confesar hombres, ¿verdad? La práctica. ¿Por qué? Porque la mujer, pues, requiere su lugar y hay que dársela. Por eso, estos hombres especiales que Dios les ha dado ese don, en vez de criticarlos, es de admirarlos. Y dice, pero el casado, dice 1 Corintios 7:33, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, dice. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, dice, para ser así santa en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, dice. Entonces, nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Y voy a leer el corazón de esto, ¿verdad? De esta enseñanza es San Mateo 19. Para que los que están viendo, pues, y no están muy familiarizados con la Biblia, pues se vayan enterando, dice. Dice, les dijeron sus discípulos, si así es la condición, San Mateo 19:10, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino a quienes es dado, dice. Pues hay eunucos, dice, eunucos es el término utilizado castrado o soltero, ¿verdad? Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, dice. O sea, las personas de que no le llama, ¿verdad? No le interesa la mujer. Y hay eunucos, dice, o célibes, que son hechos así por los hombres, el caso que decía usted, ¿verdad? De que ellos cuidaban a las mujeres de esos personajes y por eso los castraban para tener certeza de que no iban a darle gato por liebre. Y hay eunucos, dice, que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Fácil, fácil. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, es pero tan sencillo
de entender, ¿verdad? No quiere mayor cosa. Ahora, nunca negamos nosotros que había la posibilidad, hermano, de que los obispos fueran casados, Claro, claro. pero porque ellos se convertían ya estando casados. Por Exacto. eso dice la palabra de Dios, por eso dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3, porque el obispo tiene que ser casado solo una vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podrían haber gente convertida, aspirante, pero, y no, este ya se casó 4 veces. Ah, pues no. No, este ya se casó y tiene un montón de hijos, pero se casó 2 veces. No, él no. Y no, este tiene una buena familia y este es casado. Ah, está bien, ¿verdad? Se ha casado una sola vez, ¿Sí? ¿verdad? Entonces, pero como usted decía, hay como usted decía, hay certeza de eso, ¿verdad? Y los que se casan y abandonan por el reino de los cielos, eso en el transcurso de la historia es verificable porque el celibato se aprobó, se dio así como una norma en el concilio de Elvira, dice, donde se legisla como forma de vida permanente para los sacerdotes, dice, ¿verdad? De permanente para los sacerdotes, dice. Así es que los clérigos, dice, tienen que observar continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos, ¿verdad? Por el Claro. reino de los cielos. Así es que nosotros no estamos negando, ¿verdad? De que hubieron obispos casados, pero imagínense, hermano, si nosotros, esa es la mentalidad que tenían que ser casados, entonces un joven o un hombre, pongámosle 30 años, no se ha casado, yo quiero ser obispo, pero, pero no soy casado, entonces no aplica. No puedo aspirar al cargo de obispo. Continúe. Ok. Este, sí, retomando un poquito a San Pablo, de hecho, le pregunta, ¿no? Que si pueden, de hecho, separarse de su mujer. Por ejemplo, Primera de Corintios, ahí mismo, pero el capítulo 7, pero verso 8, le hacen una pregunta a San Pablo y la respuesta es muy interesante. La respuesta es muy interesante. Eh, no obstante, dice San Pablo, no obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Y en cuanto a los casados, les ordeno, y dice el Señor, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer que no se separe de su marido. ¿Ok? Entonces, San Pablo da una doble respuesta para aquellos que le decían, bueno, nosotros queremos entregarnos al reino de los cielos, pero ya estamos casados, ¿qué hacemos? ¿La corremos o qué hacemos? Dice San Pablo, no, no, Señor, los que son solteros, quédense como yo, sean célibes, sean castos para Dios, pero Así los, es. pero los que el Señor los llamó siendo casados, manténganse en su ministerio siendo casados. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es bien sencilla de poder entender. Los hermanos lo repiten mucho y no se lo creen. Ellos dicen, es que la palabra se explica sola. Claro que se explica sola, pero ellos no la entienden, no sé por qué. No sé por qué ellos no la entienden, pero la palabra de Dios es bastante clara. Ahora, en cuanto a lo que usted decía también, y eso es muy cierto, ¿no? El casado se ocupa de las cosas del mundo. Obviamente el sacerdote, al no ser casado, solamente tiene tiempo y espacio para Dios, para dedicarse a la obra del Señor. Pero el pastor o los hermanos separados, pues tienen que ver si sacan mucho diezmo para poder llevarle buen gasto a la mujer, porque si no, pues se les arma la bronca, ¿no? Y entonces el ministerio se divide.
el corazón está dividido porque por un lado, si yo salgo a predicar muchos días, se vaya a molestar mi esposa. El sacerdote, en cambio, siendo libre, puede pasarse fuera 10 años y no hay nadie que le esté reprochando nada. Él está dedicado 100% a la obra de Dios. Y tenemos un problema muy grande con los hermanos porque realmente pues no logran captar el mensaje realmente que nos está dando la Sagrada Escritura. Nos dice que San Juan renuncia a todo, de hecho renuncia al sacerdocio levita, que era el cargo más grande que había en el Antiguo Testamento. Así es. San Juan apóstol rehúsa el hecho de tener una relación para estar únicamente con Dios y le llevó y recibió una recompensa tan grande que Dios le dio lo más valioso que tenía en la cruz. Le entregó el cuidado de su madre, que era lo más valioso. Así es. Entonces, son cosas o son retribuciones que da el Señor, como ya lo vimos que son dones. El Señor retribuye todo eso al 100 por 1, al 1000 por 1. Dice el Señor, todo el que haya dejado familia, esposo, hijo, por seguirme, pues su sacrificio no va a ser en vano. Su recompensa va a ser inmensa, va a ser grande en el reino de los cielos. Entonces, la pregunta entonces que nos hacen los hermanos separados es, ¿por qué? Por ejemplo, tengo yo apuntado los hermanos separados que nos dicen, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Yo la voltearía más bien y yo diría, ¿por qué solo los sacerdotes no se casan? Siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Así es. ¿Por qué solo este don de Dios, que solo lo da en abundancia y comparable a los hombres y mujeres consagrados dentro de la Iglesia Católica? ¿Por qué el Señor da ese don únicamente dentro de la Iglesia Católica y no en cualquier iglesia protestante? Esa sería otra pregunta. Entonces, así es. Pues, no sé, realmente este tema es bastante sencillo, puesto que San Pablo nos viene hablando siempre sobre esto, sobre el celibato, sobre el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Lucas. El mismo Señor nos habla y nos invita a ser castos para Dios y entregar nuestra vida plenamente al Señor. Obviamente, muchos de nosotros fuimos llamados ya casados. Hay personas que no, son llamados desde jovencitos, desde la adolescencia. Y esos son las personas que el Señor elige para ser santos a sus ojos, para que no se manchen con mujeres, como lo dice Apocalipsis. Entonces, pues es tan fácil entender la palabra del Señor y lo que el Señor quiere para algunos, no para todos, porque el celibato no se le da a cualquier persona, ya lo vimos que es un don. Entonces, cuando el Señor quiere dar un don a alguien, le hace el llamado desde temprano. Recordemos también por allá a Samuel, fue un profeta que lo llamó desde niño. Entonces, pues, y los hermanos separados pues utilizan la cita muy famosa de 1 Timoteo capítulo 4 verso 3, donde dice que prohibirán el matrimonio, ¿sí? Van a prohibir casarse entre los hombres, pero lo que no saben es que se estaba hablando de los gnósticos. Los gnósticos sí creían que el matrimonio era algo pecaminoso, algo que no se podía, que no debía ser el matrimonio. Sin embargo, la Iglesia Católica permite el matrimonio, tanto que lo tenemos como un medio de salvación, lo tenemos como un sacramento, es un medio de salvación. Así es. El único problema es de que el sacerdote hace únicamente un voto de castidad y la Iglesia lo único que hace es cuidar que esa promesa
se cumpla. Es todo lo que Así hace, es. nada más. Hermano Martín, Entonces, pues bueno, San Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. claro, Lo imitó San Pablo en el celibato, sí lo imitó, ¿verdad? claro, Como usted decía, Zacarías era del estirpe sacerdotal y era casado. Y eso era por herencia, pero Juan Bautista este, rechaza eso y acepta el celibato para su vida. Juan el Evangelista igual, pues un joven fue célibe a imitación de Cristo. San Pablo igual, ¿verdad? Entonces, la iglesia, tomando esos ejemplos, decreta celibato para sus ministros, porque ellos están libres de toda cadena. Como usted decía, ellos se pueden ir 10 años, no hay ningún problema. Pero usted, hermano, o yo nos podemos ir 10 años y dejar a nuestras esposas. O sea, la eh, palabra de Dios dice, estás casado, no te separes. Y eso es exactamente, separarse. exactamente. Así es que, bueno, hay un caso también que menciona el diccionario Certeza, que en la iglesia primitiva, Orígenes malinterpretó San Mateo 19, 11, 12, el 12, y dice que se mutiló literalmente, físicamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo mal entendió. Ahora, hermano, se nos dice que al quitar el celibato, se nos dice que al quitar el celibato se va a terminar el escándalo. ¿Será cierto eso? No, mi hermano, eso es totalmente mentira porque si, como nos hemos dado cuenta a través de videos, a través de noticias, tanto por internet como por televisión abierta, pastores que son casados han cometido adulterio, se han llevado a las ovejas de otro marido y de hecho han cometido violaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, es como aquellos que dicen que teniendo una, un amante, pues se les van a quitar las ganas porque ya tienen la esposa y la amante. Bueno, tenemos un caso bien curioso en las Sagradas Escrituras que es Salomón. Salomón tuvo 1000 mujeres y nunca se le quitaron las ganas, al contrario, el hambre y el ansia de seguir teniendo sexo con una persona diferente lo llevó a pecar, porque él teniendo 1000 mujeres cometió pecado en cuanto el Señor le había dicho, tú puedes tener todas las mujeres que quieras siempre y cuando sean de la misma ciudad y sean vírgenes, las que tú quieras. Sin embargo, al no tener ya modo de saciar o de calmar, digámoslo así, su instinto de sexo, pues lo llevó a cometer pecado con mujeres de otra ciudad donde Dios le había prohibido. Entonces, eso es una total mentira que diciendo que quitando el celibato, pues se van a acabar los escándalos. Recordemos que en Gálatas y también en primera de Corintios, también Pablo reprende en muchas ocasiones al pueblo porque había escándalos entre los mismos cristianos. Ahí hubo un caso que, de hecho, un personaje estaba viviendo con su madrastra y el Señor y San Pablo lo reprende duramente. O sea, siempre ha habido escándalos dentro de la iglesia. Esto no es nuevo porque siempre ha habido escándalos de este tipo, ¿ok? Pero no por eso, Así es. Hermano, y si fuera un mundo perfecto donde ya no hubiera pedofilia y todo eso, la iglesia, si se quita el celibato, sería un mundo perfecto. En las iglesias no católicas no hay celibato y será un mundo perfecto o hay pedofilia. Bueno, aquí, hermano, cerca de mi casa, yo lo puedo decir, no me interesa, ¿verdad? Que haya gente que me conozca, que me esté viendo, cerca de mi casa, a unas cuadras, eh, este, el pastor tenía su mujer, tenía 2 niñas
la despidió y se fue con una jovencita. Pasó unos años con ella, la despidió y hoy a otra más jovencita. O sea, allí, hermano, no hay no hay celibato y no es un mundo perfecto. Claro, de hecho, con el simple hecho de despedir a su mujer, está faltando a la palabra de Dios. El Señor dijo claramente, a no ser por adulterio, pero dice el Señor, si despides a tu mujer, no te cases de nuevo porque cometes adulterio. Entonces, obviamente está pecando por dos lados, está repudiando a su mujer y al mismo tiempo está cometiendo pecado. Entonces, está cometiendo adulterio. Entonces, es un doble pecado. No podemos decir que las iglesias evangélicas son todas puras, como dicen ellos, vienen por una iglesia pura y sin mancha. Al contrario, son las iglesias más manchadas. ¿Por qué? Porque empezaron separándose de la iglesia o del árbol verdadero, que es la iglesia católica. Separándose son ramas desprendidas. Y pues empezando por ahí, ya no hay pureza dentro de ellos. Ahora, Así es, si me permite, hermano, hay un texto claro que sí. que hizo un comentario ahora el santo San Juan Pablo II en el año 1979 y refiriéndose al texto de Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, dice así, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Y este comentario del Padre dice, del Santo Papa o el Santo Juan Pablo II, dice así, lo que falla es el barro del hombre, no el tesoro de Dios. Cristo te ofrece la fuerza de la fe, el poder de la oración, el ejemplo de María y su misma compañía en la Eucaristía. Y termina diciendo, sin esto, el barro fácilmente se rompe. Así es. Entonces, hermano, esto es un don eh, grandísimo que da el Señor a su iglesia, porque el Señor quiere a sus ministros puros y castos. Que no lo entiendan los hermanos separados, bueno, pues es asunto de ellos. Como dice el Señor en su palabra en el Evangelio de San Mateo, el que pueda entender, que entienda. El Señor no está diciendo en ese momento, hagan que todos entiendan a la de a fuerzas, o hagan a ver cómo le hacen, pero todos tienen que entender. No, dijo el Señor, el que pueda entender, que entienda, pero el que no pueda entender, por lo menos que se calle la boca. Si no lo entiende, por lo menos que no critique. Así es. Hermano, y para ir terminando, pues me gustaría que hiciéramos un llamado a las vocaciones, ¿verdad? A las vocaciones. Yo, hermano, admiro tanto a estos hombres fuertes, ¿verdad? Estos hombres que se niegan a sí mismos, ¿verdad? Y el celibato es negarse a sí mismo, a la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Ya sea hombre o mujer, y decirle sí al Señor, ¿verdad? Hacerle un llamado a los jóvenes, pues que a mí el hermano, un joven me pidió, no me recuerdo si es chiquito David Juan, no recuerdo, pero me dijo que él va a ser sacerdote, ¿verdad? Así es que hay que orar por él, ¿verdad? Que Dios lo mantenga pues en gracia y un llamado a las vocaciones, ¿verdad? Los jóvenes pues que valientes, ¿verdad? Y que Dios les toque el corazón y emprenden ese camino de abstinencia, ¿verdad? Ese camino admirable para los casados, pues los consideramos verdaderamente hombres, ¿verdad? A los que deciden eh, tomar ese voto, ¿verdad? Que ese voto solo los valientes lo tuvieron. Sí, Jesucristo célibe, San Juan Bautista célibe, San Pablo célibe, ¿verdad? Y los apóstoles, ¿verdad? Salvo
Pedro, que menciona la Biblia, que fue casado y que se cree que pudo haber sido viudo, porque cuando Jesús sana a su suegra, este, ella vivía en casa de Pedro, ¿verdad? Y eso no compagina con lo que dice Efesios 5, 31, si mal no recuerdo. El hombre deja padre y madre y se une a su mujer. Entonces no tenía que hacer nada en esa casa la suegra, ¿verdad? Salvo que ya hubiera muerto la esposa de Pedro y a él le tocaba cargar con su suegra. Así es que pues estos hombres, ¿verdad? Son encomiables, pues, y en la iglesia, hermano, se busca seguir a Cristo de esa manera. Así que si puede hacer un llamado, hermano, a los jóvenes, pues que sientan ese llamado en su corazón. Sí, claro, de hecho hay muchísimos jóvenes. Yo pienso que hay muchísimos jóvenes porque el Señor siempre está llamando a cada uno de nosotros de una forma o de otra. Pero a veces, lamentablemente, los mismos católicos desanimamos o tiramos ese llamado por el piso, porque si un jovencito, El machismo. tal vez eso, y tal vez otra cosa, digamos, en la familia, llega el jovencito y le dice a la mamá o al papá, oye, yo quiero ser sacerdote. Lo primero que dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, hombre, esos son pedófilos, son de todo. Entonces, ojalá que con esta pequeña enseñanza ellos se hayan dado cuenta que ser sacerdote, recibir el llamado del Señor, no es cualquier cosa. Porque si el ser llamado como usted, como yo, como los hermanos apologetas, que el Señor nos llama para defender su iglesia, como dice el hermanito del moderador del grupo, los que recibimos los impactos en el pecho, si es un llamado tan grande, y para mí es una bendición muy grande, es un privilegio, es un honor servir al Señor, que me haya llamado, que se haya fijado en este pecador, el ser llamado a ser ministro de Dios, como dice San Pablo, como si Dios hablara por medio de nosotros, es una experiencia que yo me imagino no tiene precio aquí en la tierra. Jóvenes, Así es. a todos ustedes que nos están viendo, a los que nos van a ver después, si sienten ese llamado de Dios y sienten que tienen la vocación para dejar padre y madre, para rechazar abstenerse de tener una relación con una mujer, abstenerse de tener hijos por servir al reino de los cielos, realmente es algo que tiene una recompensa inmensa, como vimos en las Escrituras. Dios recompensa grandemente a aquellos valientes, como dijo el hermano Martín, aquellos valientes que le dicen, yo renuncio a todo para servir al Señor. Es algo que no tiene precio, es algo tan grandioso, y como dice la Escritura, el sacerdote lo tendremos por santo, porque Dios se lo santificó ese. Entonces, hermanitos míos, quieren ser santos, quieren el llamado a ser santos, no le digan que no al Señor, no rechacen al Señor, porque muchas veces nosotros mismos hemos rechazado muchas invitaciones que son invitaciones de Dios, son llamados de Dios, pero que cuando volteamos hacia atrás, vemos en el tiempo hacia atrás y nos damos cuenta que rechazamos muchas veces al Señor, es una tristeza muy grande. Yo lo siento porque yo lo hice muchas veces. El Señor me llamó muchas veces y siempre le dije que no. Entonces, hermanitos, que no les pase lo mismo, que no les pase lo mismo y que no volteen hacia atrás y digan, híjole, mejor le hubiera aceptado ese llamado del Señor. Y los invito también a las señoritas, si tienen ese llamado al servicio religioso, bendito sea, alabado el Señor, porque necesitamos mucha gente que ore por todos nosotros, que estamos pues en esta lucha de día con día, y también necesitamos muchas oraciones para nuestros hermanos sacerdotes. Hay mucha gente que está luchando con eso, con la sociedad, que cómo te vas a hacer sacerdote, cómo crees que vas a hacerte cura,
todo ese tipo de cosas, todas son trabas que pone el enemigo para que obviamente no haya servidores de Dios. Pero sabemos que esta iglesia se ha mantenido por casi 1800 años y se ha mantenido en pie, porque el Señor lo dijo en su palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y realmente, como dicen los protestantes, que esta iglesia es una iglesia pagana, ya se hubiera terminado desde Constantino. Esta iglesia se hubiera exterminado, ya no existiría. Sin embargo, el Señor, que es santo, la protege y la mantiene en pie. Y si esta iglesia que se ha Así mantenido, es, y esta iglesia que se ha mantenido por 1800 años sigue en pie a pesar de escándalos, a pesar de gente que obviamente no cumple, o gente que le ha dado de la espalda al Señor como yo, se ha mantenido en pie. Imagínense qué no podrá hacer con aquellas personas que realmente le den el sí al Señor, que le abran los brazos así y es. el corazón a Dios. Entonces, hermanitos míos, jovencitos, jovencitas, si sienten ese llamado, adelante. Las puertas del cielo están abiertas para ustedes. Así es. Hermano, vamos a dar algunos saludos. Me causó gracia lo que pone el hermano. Bueno, nos está saludando, hermano, el moderador, eh, nuestro hermano, Javier Morales, ¿verdad? Un saludo para el hermano Javier. Y dice el hermano Arturo Ledesma: he visto varios videos de Rodrigo, de Martín, y en varios, curiosamente, algunas veces hay perros ladrando. Yo tengo varios perros, tengo varios perros cocker, pero no sé si el hermano se referirá a algunos comentarios. Bueno, No sé, ¿verdad? sabemos que en cualquier video que nosotros hagamos siempre va a haber pues gente que no esté de acuerdo, ¿no? Pero bueno, esa es la palabra del Señor, así lo dice: el que puede entender que entiende, y el que no, pues bueno, ni modo, ¿no? Eh, Y estamos para atenderlos también, ¿verdad, hermano? claro que sí, cualquier hermano que se ponga o que quiera tener un diálogo, claro, se puede conectar con nosotros, no hay ningún problema, estamos Hay para, para, hay para dar, para todos, para para dar, comer acá y para llevar. exactamente, para darles gusto. Aquí el cliente lo que pida. Sí, dice el hermano Walter Anthony Ramzán: saludos desde Nicaragua, dice. Bendiciones, hermano Walter, bendiciones. Qué bueno que están compartiendo Bendiciones. la palabra del Señor. El- amén. El hermano Miguel Ángel Cristaldo Zarza dice: saludos desde Paraguay. Bendiciones hasta Paraguay, hermano. El Bendiciones. hermano Reinaldo Martínez también, saludos. La hermanita Irene Rodríguez nos manda saludos. Bendiciones, hermanita Irene. Bendiciones, ¿verdad? Ella es guatemalteca y vive en Estados Unidos. Y un comentario, no sé si usted los lee ahí, hermano, que lea un par. El hermano David Humana dice: hola hermanos, que Dios los bendiga, gracias por la enseñanza. Claro que sí, hermanitos, para eso estamos. El Señor nos da de nos da el pan de vida, nos alimenta con su palabra, y nosotros obviamente la compartimos con todos ustedes. Amén. El hermano Arturo Ledesma dice: gracias al celibato la iglesia creció hasta lo que tenemos hoy, que está por todo el mundo, ya que solo se preocuparon por las cosas de Dios. Magnífico comentario, ¿verdad? Esa Claro, gente se iba y no sabía si iba a regresar a su casa, ¿verdad? el, el hermanito Y pues es correcto. El hermanito Efraín Vázquez dice: podemos ver también sobre el estado de soltería en Sabiduría capítulo 3 verso 13 y 14. Claro que sí, mi hermanito. Igual, si quiere, hacemos una sección de preguntas y respuestas, y ahí podemos meter todas estas citas bíblicas, que obviamente son muchísimas, eh, y, pero obviamente nosotros optamos nada más por las principales o las más significativas dentro de la iglesia, que son con las que nos atacan más los hermanos separados. Amén. Dice el hermano José Barragán Mendoza: hola, saludos para los dos desde el sur de Estados Unidos. Saludos, hermano José.
Pagás. Bendiciones, hermano José. Dios me lo bendiga a todos ustedes, los que están viendo, los que están conectando y los que se van a conectar también después. El El hermano, hermano Efraín Gaspar también, saludos. saludos, hermano Efraín Gaspar. El hermano Miguel Ángel Cristaldo Zarza también dice bendiciones desde Paraguay, hermanos. Bendiciones, hermano Miguel. El hermano Guido Rojas también, ¿verdad? Bendiciones, ¿verdad? Este guerrero de Dios también, ¿verdad? Bendiciones, El hermano. Señor lo acompaña en su ministerio de enseñanza, buenísimo. La hermana Marlene Valera también es una conversa, ¿verdad? Del protestantismo llegada a la Iglesia Católica, ¿verdad? Es un orgullo para Bienvenida, nosotros, ¿verdad? bienvenida. Que esté viéndonos. El hermano Gamaliel Membreno dice saludos desde Washington, California, mis hermanos. Felicitaciones, muy buen tema y excelente información. Dios lo bendiga, hermano Gamaliel. Saludos. Eh, Orgullosamente el hermano Gamaliel es salvadoreño, ¿verdad? Tenemos mucho contacto, hablamos casi todos los días, ¿verdad? El Mucho, hermano Iván Bastán también, pues ha estado pendiente, ¿verdad? Igual otro apologeta, pues que cualquier día lo podemos tener en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? El claro que sí. hermano Osman Estrada también. Bendiciones, hermano Osman. Para la hermana Daniela Esteves, un saludo, una bendición de todos, de parte de nosotros. Bendiciones a todos ustedes. El hermano Heriberto nos manda saludos, hermano. Dice saludos. El hermano Heriberto Martínez. Bendiciones para mi hermano, hasta Panamá. Mamá. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. A todos, pues, ¿verdad? Los que están, los que están en sintonía. Y contarles que mis perritos, yo aquí tengo a mi lado una puerta. Y allí, cuando alguien pasa, pues se sueltan los perros. Pero no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema, no han mordido a nadie. Y saludos, pues, para todos, ¿verdad? El hermano Roller Castillo, pues Juan Manuel González, igual Ortiz, otro apologista, ¿verdad? Buenísimo. José Rodríguez, saludo para el hermano José Rodríguez, para el hermano Alessandro de Jesús, eh, para la hermanita Maite, el hermano Julio Leonardo Domínguez, dice saludos desde Alabama, Estados Unidos. Saludos, hermano Julio. Y saludos a todos ustedes porque son muchísima gente que se conecta y nombrarlos a todos no es posible, pero un saludo y un abrazo muy grande de parte de nosotros a todos los que se han conectado, a todos los que han estado viendo y siguiendo esta transmisión. Y que Dios me los bendiga a todos ustedes, nuestra Madre Santísima los cubra con su manto y sigamos en la lucha Amén. porque hace falta mucho, dice el Señor, que es mucha la mies y son pocos los trabajadores. Entonces, ojalá muchos de ustedes se animen y en algún tiempo futuro, que sea el hermanito Martín y yo los que estemos viendo la transmisión de ustedes y las enseñanzas de ustedes también. Como dice el Padre Toro, no nos dejen el trabajo a nosotros nomás. Sí, hermano, pues la gloria sea para Dios, ¿verdad? Nos dice el hermano Javier Morales, el moderador de Mesa Redonda, pues que nos espera el día de mañana. Claro que sí. Y pues el celibato es bíblico, ¿verdad? Nosotros lo acabamos de mostrar, pero Guido Rojas dice que es disciplinario, no es bíblico, es una disciplina que el hombre asume, ¿verdad? Sí es 100% bíblico, 3 clases de eunucos o célibes, ¿verdad? Pero no podemos complacer a todos, ¿verdad? El que tiene un corazón dividido, pues no podemos hacer más, ¿verdad? Así es que bendiciones para todos, pues, para el hermano Polito Corpus también, ¿verdad? Es un apologeta, ¿verdad? Que está en el ministerio del hermano Min Guerrero. Y pues, saludos para todos. Y ya despidiéndonos, ¿verdad? Le agradezco a usted, hermano Frankie, que dejara sus ocupaciones para
para compartir con nuestros hermanos, ¿verdad? Ya católicos y no católicos, pues se les aprecia, se les ama y por algo han estado acá, porque hemos hablado Biblia, solamente Biblia. Claro que sí, mi hermano. Es un placer siempre estar compartiendo la palabra de Dios con usted, con mis hermanos. Esto es un poquito que, como lo decía el hermanito, precisamente el moderador, que tenemos una familia a quien dedicarle tiempo, pero el Señor nos llama y obviamente esta es la respuesta a ese llamado. Tenemos que hacer un tiempo para nuestras familias y un tiempo para la palabra de Dios. Y este tiempo es un sacrificio que tanto el hermano Martín como nosotros, como todos los hermanos que hacen videos y hacen transmisiones en vivo, pues dejan ese tiempo de estar con nuestras familias, dejamos ese tiempo de estar con nuestras familias para enseñar, porque esa es una de nuestras obligaciones, enseñar al que no sabe y compartir la palabra de Dios. Y esto es para mí, y me imagino que para usted, hermano, se le nota también, que es un placer, es un gusto enorme compartir la palabra del Señor, lo que el Señor nos va mostrando poco a poquito, lo poquito que sabemos, compartirlo con nuestros hermanos. Porque esto es, Así es, yo siempre he dicho que esto es como la parábola de los talentos. Dios nos dio un pequeño talento y si lo enterramos en la arena y no lo compartimos, entonces se nos va a quitar hasta lo que no tenemos. Entonces, esta es una así forma es. de, de, de ir multiplicando ese pequeño talento que el Señor nos da y ojalá, y se ve el resultado en todos nuestros hermanos, porque hay muchísimos hermanos conectados que siguen la palabra de Dios y ojalá que ellos también sean esa semilla que la lleven a otro lado y que enseñen también a otros hermanos a defender su fe. Así Hermano, es. claro, El día de mañana invitarlos a todos que vamos a estar en mesa redonda, ¿verdad? Vamos a estar allí, pues, a lo que el Señor ha elegido, ¿verdad? Para el tema, el primado de Pedro, ¿verdad? Van a ser tópicos, porque no va a ser un programa donde se vaya a dar todos los argumentos, ¿verdad? Vamos a, en la medida, porque somos varios, en la medida que el tiempo nos lo permita, vamos a estar aportando. E invitarlos a ver en mi canal de YouTube el video que grabé ayer es algo sobre las columnas, sobre la autoridad, es algo sobre una parte de lo que es el celibato, ¿verdad? Invitarlos del celibato, el primado, perdón, para pues que lleguen a verlo pues que aprendan más, ¿verdad? Todo es 100% bíblico. Así que claro. bendiciones a todos, bendiciones mi hermano Frankie, el Señor lo bendiga y pasen feliz noche. Igualmente, mis hermanos, Dios me los bendiga a todos, cuídense y nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Amén.